Bueno, como estaba hablando con mi querida Andrea, es muy interesante esto porque uno, lo que yo le decía a Andrea, que uno tiene una idealización de lo que es Europa, ¿no? Y sobre todo países como Suecia, y uno poco a poco se va dando cuenta de que, bueno, todos los países tienen una serie de problemas, obviamente unos más importantes que otros. No quiere decir con eso que estoy haciendo comparaciones porque yo sé que no, pero bueno, al final ningún país es perfecto. Pero yo quería darle un cierre con algunas notas que yo tengo que quería destacar. Por supuesto que tengo un guión, no me sé toda memoria, así que sorry. Eh, Quería mencionar que todo este crecimiento neonazi obviamente viene del avance del incremento de este tipo de partidos, no solamente en Suecia, sino a nivel europeo. Y es muy interesante porque esto no es desde ahora, esto es aproximadamente desde los 80 y es como que, ¿what? Bueno, yo no había nacido en los 80, así que, sorry. Pero a medida que he leído me he dado cuenta de eso y es como que uno desconoce demasiado esto y por eso ese dicho del que desconoce de su historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que pasó hace unos meses en las elecciones presidenciales en Francia, donde la líder del Frente Nacional, que era un partido de extrema derecha, era María Le Pen, no sé cómo se pronuncia, sorry, y era una candidata fuerte en las elecciones presidenciales contra Macron, que fue otra vez reelegido. Y bueno, acá en el periodo previo a las elecciones parlamentarias holandesas, por ejemplo en marzo, el Partido por la Libertad de Geert Wilders, no sé, lideraba las encuestas y en el 2017 Norbert Hofer del Partido de la Libertad de extrema derecha estuvo muy cerca también de ganar la presidencia en Austria. Entonces, los populistas antiinmigrantes también han logrado pequeños o grandes avances en periodos cortos de tiempo. Lo que estábamos hablando de que en 10 años se avanzó de un 5% o 20%, es demasiado. Especialmente en países como Alemania y Suecia, donde la alternativa eh, para Alemania, no sé, y los demócratas de Suecia lograron, bueno, grandes avances electorales. Entonces, estos partidos políticos se tratan de, bueno, como ya hablamos con Andrea, de antiinmigrantes, son nacionalistas, son de extrema derecha, pero, por ejemplo, a diferencia del partido nazi y los partidos fascistas de Europa de entreguerras o, bueno, los pequeños partidos neonazis o neofascistas de la posguerra, no están contra el sistema, digamos, o no rechazan el orden constitucional democrático. Ni siquiera son consistentemente derechistas, si lo queremos llamar así. Le Pen, por ejemplo, la que les comentaba de Francia, presentó su partido como ni derecha ni izquierda. Ponte a creer. Y prometió defender a los trabajadores. Yo ya he escuchado ese discurso antes. Contra la globalización salvaje. Les juro que yo ya he escuchado ese discurso antes, pero no voy a decir nada. Bueno, los partidos neonazis noreuropeos todavía mantienen un discurso más tradicional y conectado con el pasado. Por otra parte, hay posiciones encontradas que llevan también muchos a rechazar el populismo semita, perdón, y abrazar a los grupos neonazis o por lo menos votar por ellos. Algunos de los nuevos movimientos populistas se esfuerzan, por ejemplo, por subrayar su filosomenticismo, creo que se pronuncia así, y apoyo a Israel. Por ejemplo, el nacionalista holandés Geert Wilders describió a Israel como algo cercano a su corazón, entre comillas, y la primera línea de defensa occidental contra el Islam. Entonces, cabe destacar que hay dos factores que creo que son importantes por los cuales los grupos de extrema derecha del mundo se están fijando en lo que pasa en Suecia.
más allá de los que le comentaba de que no es una noticia de tapete por lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Pero bueno, uno de ellos es la fascinación que hay entre nacionalistas blancos y de extrema derecha en la idea de que los suecos blancos están siendo desplazados, que ya este discurso se ha escuchado antes, ¿no? La blancura, por supuesto, que representa un simbolismo de preservación, tanto en Suecia como en otros países de la región. Y otra es la imagen negativa de que está pasando en Suecia, que ha sido exportada por la extrema derecha del mismo país. Es decir, que ellos están impulsando esta imagen para el mundo. A eso se añade también lo parecido que puede ser demográficamente Suecia con algunas regiones del este y centro de Estados Unidos, que eso también, bueno, lo hemos hablado, donde tienen sus bases y movimientos supremacistas y de extrema derecha. Nada nuevo, nada de qué sorprenderse. Por ejemplo, en Suecia hay poblaciones con más del 90% de personas blancas, lo cual usan algunos estadounidenses los movimientos, yo no sé cómo se pronuncia, Alt-Right, no sé, perdón, para compararse, ¿no? Para hacer comparaciones. Bueno, el país registró en los últimos años un aumento de los índices delictivos. Bueno, principalmente los ataques de armas en regiones que les comentaba al principio que estaban más que todo habitados por inmigrantes. Entonces, por ejemplo, la ciudad portuaria de Malmö, que era también lo que me comentaba Andrea, fue llamada por figuras políticas de derecha como el británico Nigel Farage, la capital de las violaciones de Europa, que es una expresión bastante fuerte, por el presunto aumento de ataques sexuales. Y bueno, el hecho es que el crimen se ha disparado en áreas específicas de este lugar y también en Estocolmo. Bueno, pero la imagen es que el país está infestado, se puede decir, por el crimen y la violencia. Y es por eso que se hace una asociación del aumento de la criminalidad con la llegada de inmigrantes, que comenzó a alimentar, digamos, publicaciones de muchos sitios web, fake news, grupos de extrema derecha, grupos de Facebook, que es más que todo por donde se mueven estas personas, ¿no? Entonces, bueno, supongo que el aumento en la popularidad de la derecha y de su postura anti-inmigrante ha continuado y continuará, pese que se ha dado una importante baja en las solicitudes de asilo de extranjeros. Aún así, el efecto de esa imagen negativa se ha ido extendiendo dentro y fuera de Suecia en diversos modos. Así que con esto cerramos este capítulo que a mí me parece muy interesante con mi querida Andrea. Gracias otra vez por escuchar otro episodio en Hablemos Spanish y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Chao, chao.